Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contrapoder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contrapoder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Parece un día normal, soleado en un vecindario de Texas, pero no es así. Este video que van a ver a continuación denuncia a un hombre que rocía gasolina y luego quema una casa para confrontar y amenazar a su vecina con una espada. El agresor fue arrestado y enfrenta cargos por asalto agravado. Le han fijado una fianza de $200,000 y se investiga la causa del ataque. Impresionante la salud mental, cómo afecta. Terrible. En tanto, en Minneapolis, otro video también denuncia el momento en que un señor que estaba podando un jardín cae al suelo tras recibir un disparo en su cuello. La víctima tuvo una grave lesión en la columna vertebral y tiene costillas rotas. El presunto agresor fue detenido y acusado de intento de asesinato, delito de asalto, acoso y también hostigamiento. Imágenes bastante fuertes. Impresionante. Y ya se lo ofrecíamos en titulares. Nos vamos a quedar en Texas para hablar de esta polémica ley. Y es que los hospitales del estado van a estar obligados a recopilar información sobre los pacientes que no tienen documentos. Esto hace parte de una orden ejecutiva firmada en agosto por el gobernador Greg Abbott y que va a entrar en vigor este mismo viernes, Carito, 1 de noviembre. En pocas palabras, esta orden busca recopilar datos sobre los costos de la atención de pacientes que no tengan estatus migratorio y tampoco seguro médico, y que según Abbott, el gobernador, está generándoles pérdidas millonarias a su estado, a Texas. Entidades como ACLU temen que la medida limite a los inmigrantes sin documentos a buscar atención cuando están enfermos, con una emergencia, imagínate. Y justamente para conversar más de este tema hemos invitado al abogado Ángel Leal. Abogado, como siempre, es un gusto verlo aquí en la Visión Digital y seguramente a esta hora hay tantas familias diciendo, si me enfermo o un ser querido se enferma, soy indocumentado, vivo en Texas, ¿qué debería tener en cuenta? Esto me recuerda mucho a lo que pasó aquí en Florida hace unos años. Efectivamente, es el otro estado que tiene una medida similar. Esta fue una orden ejecutiva que firmó el gobernador Abbott en agosto, entra en vigor el 1 de noviembre, pero a su pregunta, cualquier persona indocumentada que esté enfrentando una emergencia médica, que se presente en el hospital más cercano, que no tengan miedo de pedir esa atención médica, porque bajo ley federal tienen derecho de recibir esa atención médica de emergencia para estabilizarse o por un parto, independientemente de su estatus migratorio. Qué bueno, señor Leal, que aclara este punto porque definitivamente es importantísimo. Ahora, abogado, si llego al hospital y me rehúso a dar esa información, ¿puede ser que no me atiendan? Es decir, ¿las personas están obligadas a presentar sus datos personales cuando llegan a la recepción de un hospital? La lectura que doy es que no. El requisito es del hospital que recibe fondos gubernamentales hacer la pregunta y rendir un reporte trimestral del costo asociado a la atención médica de personas indocumentadas. Pero la realidad es que si el indocumentado o la indocumentada se rehúsa a dar la información, no le deben de privar de esa atención médica. Sin embargo, abogado, y tal vez me equivoco, tengo entendido que hemos visto casos donde inmigración sí llega a hospitales y en ocasiones hasta llega un helicóptero y se lleva a esa persona que estaba enferma, que está enferma, y se la llevan directamente a un centro de detención. ¿Esto en qué casos podría ocurrir? Generalmente los hospitales, las escuelas, los centros de alabanza son centros santuarios para inmigración y control de aduanas. No deben de haber operaciones para buscar a algún indocumentado. No todo el mundo tiene orden final de deportación. Ser indocumentado no necesariamente quiere decir que la persona sea inmediatamente deportable. En caso que eso haya sucedido, me temo que son personas que ya hayan tenido órdenes de captura por parte de las autoridades y por lo tanto y consideradas personas peligrosas a la comunidad. Pero es una medida extrema que no debería de suceder en un lugar como un hospital.
Pues abogado Leal, muchísimas gracias por estar con nosotros y reiteramos de nuevo, si usted no tiene documentos y vive en Texas y sufre una emergencia médica, por favor, no se lo piense dos veces y vaya al hospital donde lo tienen que atender. Gracias. Ahora directamente con la investigación que realiza en este momento el FBI a raíz de los incendios de 2 urnas electorales en Oregon y una más en Washington. Y es que las autoridades confirman haber encontrado evidencia de artefactos incendiarios en los buzones y a esta hora están tras la pista de un vehículo, aparentemente un Volvo, que se presume estar involucrado en ambos incidentes. A pesar de que las urnas cuentan con sistemas de extinción de incendios, sí reportan que se dañaron cientos de boletas electorales. Y ahora cruzamos la frontera hasta México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado sobre el caso de una adolescente indígena de tan solo 14 años. Escuche esta historia. Ella fue violada y aún así está enfrentando un proceso judicial por tener un aborto espontáneo. Esto podría llevar a la menor a cumplir una pena de 3 años en prisión. Pues bien, Sheinbaum le pidió a la Secretaría de las Mujeres darle seguimiento al caso. La justicia está acusando a la niña de homicidio, pues considera que no fue un aborto, sino que el bebé nació vivo y murió por estrangulamiento. Terrible. En tanto, una mujer se salvó de ser víctima de asalto sexual gracias a su valentía e ingenio. Según las autoridades en Florida, la mujer llamó al 911 pretendiendo pedir una pizza. Los agentes de la policía llegaron al lugar tras rastrear el teléfono del que estaba llamando. Y Andrea León nos tiene el video de ese impactante rescate y también importantes recomendaciones de seguridad. Este video muestra el momento en que policías del condado Volusia, en Florida, rescatan a una mujer a punto de ser abusada sexualmente. Los agentes detienen al hombre que tenía sus genitales expuestos y estaba encima de su víctima, mientras ella grita y agradece a quienes la rescatan. Todo esto luego de que la mujer llamara a la línea de emergencia 911 pretendiendo pedir una pizza. Yeah, I would like to order a pizza off of fucking Heroes. Okay. Are you aware you're calling 911? Yes, I'm sure I'm calling to that number. Trying to get a pizza. La oficina del alguacil compartió el video y elogió la valentía de la mujer. Recomendó a otras personas seguir su ejemplo si alguna vez están en una situación similar. Nuestra agente de comunicación pudo triangular su teléfono porque ella no podía darnos la dirección exacta donde estaba, contó el alguacil. Gracias a su llamada pudieron ponerla a salvo y detener a Luis Diego Hernández Moncayo, de 27 años, quien se encontraba en el país ilegalmente y acababa de solicitar asilo el día anterior a este incidente. Hernández Moncayo, quien por cierto se encontraba drogado según las autoridades, ahora está en la cárcel acusado de intento de agresión sexual, agresión por estrangulamiento y detención forzada. El hombre mexicano además tiene una orden de detención por parte de la patrulla fronteriza. Caro, regreso contigo. Muy valiente la mujer y también bastante astuta la persona que responde al 911 y que se da cuenta que en serio no era una pizza, sino que era una emergencia. Andrea, muchísimas gracias. Por otra parte, el rapero Sean Diddy Combs enfrenta nuevas demandas civiles. Ahora, 2 hombres afirman que fueron agredidos sexualmente por el artista entre los años 2005 y 2008. Y ojo con este detalle, una de las presuntas víctimas dice que tenía tan solo 10 años cuando Combs lo drogó y lo abusó. El otro dice que tenía 17 cuando el cantante le pidió desnudarse para demostrar su capacidad de encarnar la personalidad de un ídolo sexual. Combs insiste en su inocencia y está a la espera de juicio. Y 3 empleados de una escuela de Texas y otras 2 personas fueron arrestadas en Houston relacionadas a una presunta red criminal que falsificaba credenciales para que decenas de profesores no cualificados trabajaran como maestros. Según la investigación, un entrenador de baloncesto en una secundaria ganó más de $1 millón con este esquema de abusos. Y seguimos en vivo con todos ustedes aquí en la edición digital. Una pregunta y ojalá que sean honestos. Ustedes fueron de aquellas personas, miles, que aprovecharon una tendencia de TikTok para retirar de forma fraudulenta fondos efectivos de cajeros automáticos, pensando que nadie se iba a dar cuenta. Bueno, podrían estar en graves problemas y es que el banco JP Morgan Chase inició un proceso legal, una demanda contra varios clientes que retiraron altas sumas de dinero de los cajeros automáticos tras un error
informático ocurrido este verano. De los casos se destaca uno en que un hombre depositó un cheque falso por $335,000, retiró poco a poco del efectivo pensando que nadie se iba a dar cuenta, y hay casos también en Miami y California. Todo fue un reto viral y la gente lo vio en TikTok e inmediatamente comenzó a irse a los cajeros automáticos a sacar fondos que no existían. Hay cámaras por todas partes, Borja. Impresionante. Ahora tendrán que enfrentar entonces la responsabilidad. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Y ahora vamos a cambiar totalmente de información porque ya está disponible el Apple Intelligence en tu iPhone, iPad y Mac. Es así como la compañía de la manzana ha lanzado un primer grupo de funciones de inteligencia artificial que aprovecha toda la potencia de los nuevos chips para entender y crear lenguaje e imágenes, realizar acciones en distintas apps y comprender el texto personal para acelerar y simplificar las tareas diarias. Pero si tienen alguna duda, veamos qué es lo que nos dice Mau Lozano, experto en tecnología, sobre este importante hallazgo. Bueno, una de las funciones más populares que llega en esta primera etapa es la opción de Cleanup, que sirve para borrar objetos no deseados en tus fotografías. También llegan herramientas para temas de trabajo, como por ejemplo para corregir ortografía de textos, resumirlos o incluso editar todo un mensaje para cambiar el tono. Y una de mis favoritas es como también en la aplicación de notas puedes transcribir de voz a texto y te genera en automático un resumen de todo lo que escuchó. Es impresionante. Bueno, ¿usted en casa quiere tenerlo? Pues para solicitar la activación de este Apple Intelligence, después de actualizar a iOS 18.1, tienes que ir a la configuración. Tocas Apple Intelligence y Siri, así se llama, y luego tienes que tocar unirse a la lista de espera de Apple Intelligence. Y ahí tendrás unas primeras funciones básicas de inteligencia artificial. Y a simple vista es una moneda de 10 centavos, pero tiene un valor de $500,000. Fue el extraordinario regalo que heredaron 3 hermanos en Ohio tras el fallecimiento de otro de los hermanos. La divisa, que ya fue vendida, fue acuñada por la Casa de la Moneda en San Francisco y representa al presidente Franklin Roosevelt, y es una de las 2 únicas que se sabe existen de una forma sin la marca de S. Y bueno, adivinen que cerramos el programa con esta noticia que nos llena de mucha emoción. Luego de varias semanas de anunciarle que la cigüeña visita a nuestra Carito. Carito, sácanos de dudas, ¿niño o niña? ¿Qué crees tú, querido Borja? A ver, yo digo niño. Ustedes en casa, ¿qué dicen? Bueno, es un niño, así que llega otro príncipe a la Edición Digital. Comenzamos. Últimos 4 días que faltan para las elecciones presidenciales de este próximo 5 de noviembre. Los candidatos, como podrán imaginar, están quemando sus cartuchos finales para conquistar el anhelado voto latino y también, por supuesto, el de los indecisos. Por un lado, el republicano Donald Trump viaja a Wisconsin y a Michigan, luego de lanzar fuertes comentarios contra una excongresista en Arizona. Y su rival demócrata, Kamala Harris, también está visitando el estado clave de Wisconsin, luego de reunir a miles de seguidores en Las Vegas, donde recibió el apoyo de artistas latinos como Jennifer López, Maná y los Tigres del Norte. Los detalles los tiene María Molina desde Washington, D.C. María, muy buenas tardes. Última hora, adelante. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti. Controversias, muchas controversias hoy en este día de campaña. Empiezo por la Casa Blanca porque hay cuestionamientos a la Casa Blanca por la transcripción que se hizo de esas declaraciones del presidente Joe Biden recientes en donde calificó como basura a los simpatizantes de Donald Trump. En la transcripción, la Casa Blanca pone al final de la palabra supporters, simpatizantes, una apóstrofe. Y esta apóstrofe cambia completamente el sentido de la frase e indicaría que el presidente Biden, como él mismo lo ha dicho, se refería solamente a un simpatizante y no a los millones de simpatizantes que tiene Donald Trump en los Estados Unidos. Pues bien, esto habría sido un punto de contención entre aquellos encargados de transcribir literalmente los discursos y las palabras del presidente en la Casa Blanca y la oficina de prensa que está encargada de comunicar de la mejor manera el discurso y las palabras del presidente Joe Biden. Es la controversia de hoy en la Casa Blanca, pero no la única en esta campaña, porque por otra parte también se está hablando mucho de las declaraciones del expresidente Donald Trump con relación a Liz Cheney, excongresista republicana. Borja, te leo textualmente, dijo Donald Trump: pongámosla allí de pie con un rifle
y 9 cañones disparándole, ¿vale? Veamos qué opina cuando las armas le apunten a la cara. Ya sabes, todos son halcones de guerra cuando están sentados en Washington. Ya reaccionó la excongresista, dice, así es como los dictadores destruyen las naciones libres, amenazan de muerte a quienes hablan en su contra. No podemos confiar nuestro país y nuestra libertad a un hombre mezquino, vengativo, cruel e inestable que quiere ser un tirano. Bueno, estuvo de noche también Jennifer López junto con la agrupación Maná en un acto de campaña de Kamala Harris. Miremos algunos de los momentos más emotivos de ese acto de campaña. I am the daughter of Guadalupe Rodríguez and David Lopez, a proud daughter and son of Puerto Rico. I am Puerto Rican, soy boricua, and yes, I was born here, and we are Americans, and I like Hollywood endings. I like when the good guy, or in this case, the good girl wins. Y hoy tanto Donald Trump como Kamala Harris estarán en Wisconsin en diferentes actos de campaña. La información por ahora. Borja, regreso contigo a los estudios. Pues María, la verdad que es muy triste ver esos niveles de violencia verbal en las voces o en las palabras de candidatos a la presidencia de nuestro país. Muchísimas gracias por este reporte. Vamos a continuar con más. Miren, Elon Musk podrá seguir regalando cheques de $1 millón. Un juez del estado de Pensilvania pondrá en suspenso la demanda que buscaba detener esas ofertas de $1 millón que el magnate está ofreciendo a los votantes que se comprometan a apoyar la libertad de expresión y los derechos de las armas. El fiscal del distrito de Filadelfia, Larry Krasner, intenta detener este sorteo, alegando que es ilegal porque, según él, viola las leyes de protección del consumidor. Y miren, continúan los trabajos de rescate de una de las tragedias más grandes en la historia de la Comunidad Valenciana en España. Para que tengan una idea de la magnitud, quiero que escuchen este dato que es durísimo. El martes, solo el martes, llovió en tan solo 8 horas lo equivalente a lo que suele llover en esa zona en un año. Hasta el momento, el número de muertes por las inundaciones ascendió a menos de 205 personas y lo peor es que todavía decenas continúan desaparecidas. Si les parece, vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre los trabajos de rescate. Tiempo que haga falta, con todos los recursos posibles, para encontrar ahora mismo a las personas desaparecidas. Pues bien, en medio de este desastre hay que destacar algo importantísimo que nos llena de orgullo a los españoles y, por qué no decirlo, a todos los hispanos, y es la solidaridad de los ciudadanos para poder socorrer a los más necesitados. Pero es tanta la ayuda que llega que las autoridades les piden a la población que no se desplacen a esas zonas ni a pie ni en coche porque se están colapsando las vías de acceso y los servicios de emergencia no pueden acceder. Estaremos dándole seguimiento a esta noticia. Y esto es lo que debes saber a esta hora. Comenzamos. Desde hoy, los hospitales de Texas deben preguntarle a los pacientes si están viviendo legalmente en Estados Unidos. Aunque las personas no están obligadas a responder, la medida está generando miedo entre la comunidad migrante y podría desalentar a los pacientes a buscar atención médica. Texas se preparó durante meses para este cambio y promete que la calidad de atención no será afectada. Y una vez más le recordamos, si usted es indocumentado y tiene cualquier problema, es la obligación de los hospitales que deben atenderles, así que vayan a buscar ayuda. Y miren, tenemos buenas noticias. Hoy inicia el plan de cobertura de salud a bajo costo para unos 100.000 beneficiarios de la acción diferida más conocida como DACA. Esta norma va a permitir que entonces los beneficiarios que cumplan con los requisitos de elegibilidad se puedan inscribir a través del mercado de seguro médico durante un periodo especial de 60 días. Y cambiando totalmente de información, miren, en un nuevo bombardeo nocturno, Israel en la Franja de Gaza mata a 47 palestinos. Y no solo esto, también hubo decenas de heridos, entre los que había mujeres y niños. El informe lo ha dado hoy la agencia de noticias palestina Wafa. El ejército israelí dijo que los ataques fueron selectivos y en ellos sus tropas habían eliminado a docenas de terroristas armados. Cambiamos de información. Este 4 de noviembre se conmemora el 5º aniversario del terrible asesinato de 3 mujeres y 6 niños de las familias Levarón, Langford y Miller a manos del crimen organizado en México. La tragedia concretamente ocurrió en el año 2019
en Bavispe, Sonora. Ha sido una de las masacres más devastadoras de los últimos años en ese país. Pues bien, para este aniversario se ha preparado la miniserie documental Levarón, muerte en la tierra prometida, producida por N+, que se estrena hoy por nuestra plataforma VIX. Y precisamente para hablar de ese tema tan importante, hemos invitado a Julián Levarón, activista y miembro de esta familia. Julián, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Lo primero que me gustaría preguntarte es que han pasado 5 años de ese fatídico 4 de noviembre del 2019 y me gustaría preguntarte, señor Levarón, ¿cómo ha sido la vida de su familia desde esa tragedia? ¿Qué ha pasado en estos 5 años? Pues realmente nos ha hecho más fuertes y más determinados a defender nuestra libertad, la vida de nuestras familias. Y hemos llegado a la conclusión de que lo tenemos que hacer con información. Y yo quisiera desde aquí pedirle a todos los mexicanos en Estados Unidos de que nos ayuden a los mexicanos a compartir información que no se atreven a compartir sus familiares en México sobre los delincuentes, los políticos, y que les quiten la tapadera. A 5 años de este terrible incidente, ¿se sabe quién ordenó matar a su familia? ¿Se sabe quién realizó esta operación? Pues la teoría oficial es que fue una confusión, que ellos estaban matándose entre ellos, pero no fueron a darle flores a los que iban pasando. Ellos tenían toda la intención de matar y aterrorizar a las comunidades. En la Sierra de Chihuahua hay pueblos fantasmas donde ya todos los habitantes se fueron porque la gente no soporta tanta inseguridad. Señor Julián, tengo entendido que han producido, junto con N+, este documental del que estamos hablando, Levarón, muerte en la tierra prometida. ¿Qué es lo que vamos a poder ver en este documental? ¿Y cuál es el mensaje que le gustaría mandar con esta cinta? El mensaje es que los responsables de haber perdido nuestra libertad somos 140 millones de mexicanos. Y si no nos organizamos y no superamos el miedo para reclamar lo que es nuestro, el don divino de la libertad, no la vamos a tener, porque los políticos y toda la estructura está podrida hasta la médula. La verdad que es una situación terrible que lamentablemente usted ha tenido que vivir en carne propia. Vamos a invitar a todas las personas a que no se pierdan esta serie documental Levarón, muerte en la tierra prometida, a partir de hoy en VIX. Señor Julián Levarón, le agradezco muchísimo esta conexión y le mando un fuerte abrazo para usted y toda su familia. Muchísimas gracias por su tiempo y por la confianza aquí en la edición digital. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
Thank you.